Buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión. Ahorita hace un momento se cortó la cuestión por un desnivel eléctrico también. Lo bueno que sí, ya faltaba muy poquito para que se nos terminara la primera sesión. En ese caso, sí alcanzamos a ver, obviamente, la mayor parte de la primera sesión. Les comento esto porque yo me encuentro en el sur de Tamaulipas y hubo una cuestión en una planta de energía por la parte del puerto industrial de Altamira. Entonces sí hay variación de voltaje más que nada y eso es lo que nos está afectando en determinado momento. Por si se llega a cortar la transmisión, no vayan a pensar algo que ya cuestión personal o alguna otra cuestión, son cuestiones técnicas y retomaremos pues, nuevamente Okay. la sesión sin ningún inconveniente. Ok, les cargué una actividad, no sé si ya lo checaron algunos, si haya duda o algún comentario en cuanto a la actividad que les cargué en Classroom. ¿A qué hora se entrega la actividad? Les puse como hora a las 2 de la tarde, pero pues de antemano ya les he comentado, ya saben que si están en cuestiones laborales, una actividad personal, nada más están escuchando la sesión o en este caso pues viéndola y no pueden entregar las actividades, las pueden entregar pues, hoy más tarde en el momento que ustedes tengan el tiempo adecuado. ¿Sí checaron la actividad, chicos? Sí. ¿Hay dudas? Sí, la revisamos. De mi parte no hay dudas. Ok, perfecto. Entonces, ¿no hay dudas, comentarios en relación a la actividad que les encargué? De mi parte no. No, por mi parte no. Ok, perfecto, Carmen. Disculpe, voy ingresando. ¿La acaba de publicar en Classroom? La publiqué hace como 10 minutos en Classroom. Perfecto, ahorita la checo. Ok, sí, para que vayan checando si tienen dudas o comentarios. En este caso, pues irlos disipando, más que nada para que no merme la cuestión de la información que tengan que entregar también y no merme en este caso pues los puntos que tengan que obtener de cada una de esas actividades. Como les comenté, a unos ya les han estado llegando las notificaciones de cuánto puntaje tienen en relación a las actividades que han estado enviando. Por lo regular las actividades valen el 5 puntos, algunos tienen 3, algunos tienen los 5, algunos les llegan 2, dependiendo de la información. Por eso siempre les pregunto si tienen alguna duda. Más que nada, en lo que estuve checando es en la actividad, en la primera actividad que enviaron, donde les puse que mencionaran 5 pues, organizaciones que regulan la cuestión del derecho internacional público. Pues algunos pusieron la ONU, UNESCO, Fondo Monetario Internacional, ok, sí son organizaciones, pero algunos pusieron cómo está constituida la ONU. Entonces, la estructura, no organismos internacionales, entonces ahí hay una discrepancia en esa cuestión. Pusieron que una asamblea obviamente, judicial, un congreso, entonces esas no son organismos internacionales, es cómo está estructurada la ONU en sí internamente, por eso varió la calificación en ese aspecto. Ok, entonces cualquier duda, por favor de informármela para disiparla, chicos. Les voy a compartir nuevamente pantalla para seguir viendo la cuestión de las fuentes internacionales en cuestión del derecho internacional público.
Pues estamos comentando anteriormente en la cuestión de los tratados internacionales, cuál es el proceso, obviamente cuál es también algunas de las características, quiénes los deben de celebrar. Después pasamos a la cuestión de la costumbre internacional. Pues obviamente estamos comentando aquí de algunas cuestiones que a lo mejor probablemente no se dictaminen en determinado momento como ley, como una jurisdicción, pero sí se están tomando como costumbre internacional. Como les comentaba, la cuestión del cubrebocas, a lo mejor no hay un país que lo determine así como ley, que se haga ejecutoria internacionalmente, pero pues obviamente se está llevando a la práctica en este momento, pues sobre esa cuestión del uso de cubrebocas a nivel internacional. Obviamente en cada uno de los aeropuertos y cada uno de los países tienen las medidas correspondientes internas adecuadas dependiendo del país. Otro ejemplo era eh, la cuestión de los árabes. En este caso la mujer lleva tapada su cara, entonces, pero respetan obviamente las costumbres de Occidente cuando pues cuando van a su país, cuando llegan en cuestión de negocios, de turismo, etcétera, etcétera, no les exigen esa cuestión, respetan esa cuestión, respetan las costumbres. Entonces debe respetar en esa cuestión las costumbres internacionales de cada uno de los países, no obligarlos en determinado momento en cuestión de costumbres, en cuestión que no afecte obviamente la soberanía del país, se debe respetar esa cuestión. Y en igual manera, cuando viajan de la parte también de Arabia, por ejemplo, a México o a Estados Unidos, pues ya se les da consideración personal si realizan o no en determinado momento si siguen cubriéndose su rostro. Ya ven que en Estados Unidos hay mucha inmigración, obviamente hay ciudadanos de Arabia o obviamente, de esas costumbres también, de ese tipo de religión, pero pues, a lo mejor sí siguen sus costumbres, pero a lo mejor no las llevan tan apego como en sus países de origen. O sea, se les permite el libre culto, en determinado momento es una costumbre que hay internacionalmente, que hay países donde se les permite obviamente libre culto, libre religión, etcétera, etcétera. Entonces, eso entra en la parte de la costumbre internacional también. Por eso nos dice que la costumbre es una práctica evolutiva, obviamente va desarrollándose en base al tiempo y puede ir modificándose en sí, y más que nada la cuestión de la costumbre internacional va a depender mucho en la cuestión cultural y en la cuestión de cómo se relacionen obviamente pues la población socialmente hablando de un país en determinado momento dentro de ese mismo país o en otro país, pero se deben de respetar todas esas cuestiones. Tenemos una tercera fuente en cuanto a derecho, que nos dicen que son los principios generales del derecho. Dice que con este nombre se designan a los principios comunes al orden jurídico interno y al orden jurídico internacional, como por ejemplo de estos principios generales de derecho es el principio del abuso del derecho, el respeto a los derechos adquiridos, etcétera, etcétera. Y también por contraparte tenemos los principios generales del derecho internacional, que es el respeto a la independencia de los estados, el principio de la primacía del Estado internacional sobre la ley interna, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, en cuestión de orden jurídico hablando internacionalmente, pues obviamente tenemos pues infinidad de derechos, derecho a la mujer, derecho a los infantes, la cuestión eh, de los derechos humanos, de las garantías individuales, entran pues, obviamente directamente en cuestión de estos derechos internacionales. En cuestiones generales, se puede representar de una interdependencia de Estado a Estado, pues obviamente es cuando, por ejemplo, cierta región busca independizarse pues de un país en sí. Anteriormente
les mencionaba la región de Cataluña, en España, pues obviamente se quiere independizar de lo que es el país de España, de la soberanía española. Entonces, anteriormente pues fue el Reino de Cataluña. Entonces, hoy en día se quiere independizar. En determinado momento que España reconozca la independencia de Cataluña como país, como Estado soberano, pues obviamente se tiene que respetar. Obviamente se tiene que respetar el acuerdo que hagan en su momento de independencia y también, obviamente, la cuestión que se maneje en base a la ley interna que rija en determinado momento España, que se firme el tratado y que se dé en este caso, a publicación hacia todos los países internacionalmente hablando. Entonces, a eso se refieren los principios generales de derecho. Uno se puede considerar como derechos individuales y el otro los derechos que tienen cada nación o cada región en determinado momento. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos? No. Ninguna, licenciado. No. Ok, muchas gracias. Tenemos una cuarta fuente que se denomina jus cogens. Nos dice que es una norma imperativa que pertenece al derecho internacional y que no admite excepción alguna, ni siquiera por medio de acuerdo entre estados soberanos, y que es aceptada y reconocida por la comunidad de estados. Dice, solo puede ser modificada por otra norma de la misma jerarquía y fuerza vinculante. Dice, las normas jus cogens tienen carácter imperativo, o sea, que se deben de acatar. Ahí no hay que si existe costumbre, que si en determinado momento entra la interpretación legal, etcétera. No, es una norma imperativa, se acata como tal. Dice, porque conciernen a la protección de los intereses esenciales del Estado y de la sociedad que emergen de la comunidad internacional en determinado momento. Entonces, obviamente así se les denomina, no importa que en determinado momento una ley constitucional no vaya de acuerdo a algún tipo de norma imperativa, algún tipo de jus cogens, no importa que una constitución particular de cualquier país, de cualquier estado, pues obviamente se respetan las jus cogens por encima de la constitución. Les pongo el ejemplo de la extradición. De hecho, de eso se trata la actividad que les encargué, que les puse hace un momento. En la cuestión, comentábamos anteriormente de que un país obviamente puede o no en determinado momento, si tiene un tratado de extradición con otro país, pero obviamente pues hay un país de origen y hay un país de destino. Pues el país de origen dice, ok, tenemos un tratado de extradición, pero tú eres un país que a lo mejor no respeta las garantías individuales, la sentencia es a trabajos forzados en determinado momento, eh, en determinada situación maltratas a las personas, padecen de hambre, etcétera, etcétera. Entonces hay una norma jus cogens que impide que si se están violando, si se violan las garantías individuales de una persona en otro país, aunque obviamente vaya a cumplir, en este caso, pues, algún delito cometido, ya vaya a cumplir una sentencia por actividades ilícitas, pues obviamente hay una norma jus cogens que impide que en determinado momento se extradite esa persona. Entonces, es un ejemplo de en determinado momento, cómo se llegan a aplicar las jus cogens. O sea, no está permitido por normas internacionales que obviamente se extradite de una persona de un país a otro, cuando el país de destino, pues obviamente va en este caso, no protege las garantías individuales de la persona y no salvaguarda la integridad moral, física, etcétera, etcétera, del individuo que va a cumplir su sentencia. Pues obviamente hay algunos países pues que sí, en determinado momento pues sí cumplen esa cuestión. Les ponía la cuestión del Chapo en México. Cuando se capturó en México, pues, Estados Unidos pidió la extradición
tenemos tratado de extradición con Estados Unidos, pues obviamente sabemos en qué condiciones están las cárceles de Estados Unidos, pues no hay ninguna anomalía en ese aspecto, tienen que cumplir, pues obviamente no afectan la integridad de las personas, en determinado momento pues no se violentiza esa cuestión, esa relación, y por eso pues, se extraditó. Además, pues, México no cumplía o no había cumplido la cuestión pues, de salvaguardar bien dentro de una cárcel que cumpliera, pues ya ven que varias veces se fugó, pues dijo Estados Unidos, pues no, o sea, va a ocurrir la misma situación, pues yo lo extradito y que cumpla las sentencias. Se hizo sentencias obviamente en Estados Unidos, en México, a nivel internacional, y obviamente pues se llevó todo conforme a derecho internacional público esta situación. Entonces los jus cogens son normas imperativas que están por encima de la Constitución y muchas veces por encima, si así está dispuesto, por encima de los tratados internacionales también. Ok. ¿Dudas en esta cuestión de los jus cogens, chicos? A ver, Profe, bueno, ahorita estaba leyendo de la, ¿cómo se llama? Estaba leyendo en la Convención Interamericana sobre las extradiciones. Indica que cuando un país le niega la extradición por un delito, el otro país no podrá solicitarlo siempre y cuando sea por el mismo delito. O sea, si se le niega. Si lo niega, sí, exactamente. Pero siempre y cuando, o sea, puede o no tener, en este caso, si tienes tratados, pues obviamente el tratado en determinado momento te va a obligar, dependiendo del régimen o los acuerdos o estatutos que se hayan firmado en el tratado. Por ejemplo, en México con Estados Unidos dijo, mándamelo, y pues México tiene que acatar porque así está en el tratado de extradición. Pero si en determinado momento, por cualquier índole, pues no, porque se va a cumplir el mismo delito y en el país que en este caso se aplicó la sentencia, se capturó y dice, pues es que aquí lo va a cumplir aquí, en este caso. Y muchas veces, que es lo que manejan, a lo mejor un país dice 20 años y el otro país dice 15 años, ok, pues cumple 15 aquí y los otros 5, pues me lo extraditas y los cumple acá también. Se pueden poner de acuerdo en esa situación en determinado momento. ajá. Por ejemplo, licenciado, una duda. Sí. En el caso de los países que tienen la pena de muerte, como hablamos, digo, aquí cerquita en Estados Unidos y principalmente Texas, ¿qué pasa con una persona, un ciudadano mexicano que haya cometido un delito en Estados Unidos por el cual va a recibir el castigo de muerte? O sea, ahí México no puede hacer nada, o sea, no tiene derecho, o sea, no puede extraditarlo, no puede traerlo a su país a que cumpla la pena acá, porque pues obviamente acá no, en México no tenemos la pena de muerte, o sea, ¿No? ¿cómo que el ciudadano sus derechos? Sí, entiendo tu Ah, interrogante, tu pregunta. Sí que en determinado momento, o sea, pues, obviamente se dictamina sentencia de la pena de muerte en Estados Unidos, en México no existe, pero es ciudadano mexicano que México pida la extradición ajá, para que cumpla, o que a lo mejor sí el castigo, pero no de pena de muerte, pero sí el castigo, pues obviamente negándole la libertad en determinado momento, en cárcel. Esa es tu sí. pregunta específica, Esa ¿verdad? es mi pregunta, porque sí digo, lo he visto en varios casos, ¿verdad? Vivo Sí, aquí en Matamoros y obviamente alcanzamos a ver cadenas televisoras de Texas, claro. y cuando ha habido casos muy sonados de ciudadanos mexicanos que están sentenciados a la pena de muerte, están esperando hasta el último momento que su gobierno logre Sí, sí. frenar la ejecución o logre que lo extraditen, pero yo no recuerdo que haya habido un caso que lo hayan logrado. Es que si lo vemos de la parte legal, sí se puede. Realmente, conforme a derecho, se puede. Si en determinado momento no lo ha hecho México, es por no buscar, por intereses, obviamente, diplomáticos, por no interferir en las cuestiones con Estados Unidos, pero legalmente, conforme a derecho, está en todo su,
pues tiene toda la jurisdicción para hacerlo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque las garantías individuales protegen a esa persona de que obviamente lo puedes privar de su libertad, pero no puedes matarlo. Y obviamente ese es un tema controversial a Exacto. nivel internacional, de por qué en determinado momento pues los países no Sí, ejercen esa bastante. soberanía, ¿sí? Sí, te escucho, te escucho. Exacto, bastante porque yo en algunos de los casos, sí, que en algunos de los casos yo he escuchado que cuando fueron aprendidos, o sea, realmente no todo estuvo muy claro en su proceso. No tuvieron asesoría consular o no tuvieron, pues aquí el idioma jugó un papel muy importante. Entonces siempre como que queda la duda, ¿sería o no sería culpable? Y pues Estados Unidos, obviamente la policía llega y luego levanta personas. Así es. Sí, 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 sabemos cómo es la situación. Sí, yo ahorita estoy radicando en la parte sur del estado de Tamaulipas, pero también he radicado en Estados Unidos y he radicado, conozco perfectamente la vida de las fronteras. Y sí, o sea, ahí la cuestión es de que sí se hace, se ha hecho a lo mejor no directamente México, Estados Unidos, pero otros países en su momento sí lo han ejercido como tal. A lo mejor más que nada por cuidar esa relación diplomática que, pues, yo le digo, el paternalismo que tenemos hacia Estados Unidos realmente en ese aspecto. Entonces, si Estados Unidos dice es verde, aunque sea naranja, pues dice México, pues es verde, ni modo, es mi principal socio comercial, obviamente lo tengo aquí al lado, es una potencia mundial, ¿por qué voy a entrar en dimes y diretes por un ciudadano X que cometió un delito? Pero siguiendo, obviamente, específicamente las leyes internacionales, pues México puede apelar a esa ejecución, puede intervenir obviamente la ley de extradición también, porque también tenemos tratados y que pague acá en México en su debido momento, no como, les digo, no como pena de muerte, no matando a la persona, pero sí en cárcel. O sea, sí lo puede hacer. Que no lo haga es otra cosa. Por eso les digo, en la teoría es una cosa y en la práctica lo están haciendo totalmente diferente. Y de hecho puede intervenir la ONU también, la Organización de las Naciones Unidas en esa cuestión, porque es una de las cuestiones que se está violando las garantías individuales de la persona. Por eso está de entredicho, de hecho en el mismo Estados Unidos, de por qué unos estados sí y otros estados no en determinado momento. Y pues es una discrepancia entre los mismos estados de que sea, en este caso, pues no siga esa cuestión de la cuestión de la pena de muerte, que se aplique cárcel, pero no pena de muerte. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro comentario? De mi parte no. No, todo bien. Ok, muchas gracias. Pues comentábamos, las jus cogens en determinado momento son normas que el derecho internacional público pone como tales, especifica como tales, que se tienen, en este caso tienen un carácter obligatorio una vez que se dictaminen y obviamente todos los países deben de acatarlas como tales, independientemente de la cuestión de los tratados o independientemente también de la cuestión de sus constituciones políticas. Otra de las jus cogens muy conocidas es donde se interpone de manera imperativa, es que los tratados, una vez firmados como tal, se deben de acatar por encima de las constituciones de cada uno de los países. Ese es un jus cogens también en esa situación muy específica. Ok, tenemos una quinta fuente, que son las decisiones judiciales, y nos dice que obviamente las decisiones de cualquier tribunal internacional obligan solo a las partes en litigio que se han acogido a dicho tribunal. Nos dice que en la medida que las decisiones judiciales son una forma, un modo de creación de derecho, las sentencias de los tribunales internacionales son una fuente del derecho internacional público como tal. Entonces, una vez hay actos, por ejemplo, comentaba su compañera la cuestión de la pena de muerte, ¿qué pasaría si México lleva a un tribunal internacional a Estados Unidos por ese caso, porque está pidiendo la extradición de esa persona para que no se
no se violen sus derechos. Entonces, llevamos a Estados Unidos a un tribunal internacional porque Estados Unidos no nos quiere extraditar a la persona. Entonces, obviamente, nada más va a ser la relación de esos dos países sin que intervenga otro país como tal en su debido momento, y se van a acatar obviamente esas dos partes a lo que el Tribunal Internacional decida. Obviamente no se ha llevado esta cuestión porque sabemos de antemano que si se lleva, pues obviamente lo que se va a dictaminar es que se extradite a la persona porque pues, obviamente en los demás países, en el mundo en sí, no se puede violar esa garantía individual de privar de la vida a otra persona. Siempre se ha considerado como delito esa situación. Entonces, pues, por eso es una controversia a nivel internacional. Lo que dictamine la sentencia del Tribunal Internacional, pues es lo que se debe de acatar, no interfiriendo en otra cuestión política ni comercialmente, no debe de afectar en nada de esas situaciones. Entonces, es un ejemplo también de esa situación. Cuando se cometen delitos también en aguas internacionales, a lo mejor sale de un cierto territorio, a lo mejor en parte a lo mejor viene de Florida, entra al Golfo de México, que sabemos que la gran parte del Golfo de México pues nos pertenece la soberanía a México como tal, comete un delito X, o sea, va huyendo de Florida, llega a la península de Yucatán, se agarra a esa persona, ok, dice Estados Unidos, espérame, pero cometió un delito, bueno, acá en México también está cometiendo un delito, yo lo capturé, pues vamos, en este caso, a lo mejor ni tú ni yo lo vamos a juzgar, lo llevamos, en este caso, a un tribunal internacional que juzgue el delito, porque pues también a lo mejor cometió un delito en aguas internacionales, entonces una vez que se cometa esa cuestión, que estén las relaciones diplomáticas por medio de los dos países que en determinado momento se estén peleando cierta sentencia, obviamente se lleva a un tribunal internacional, porque también obviamente la cuestión de ellos es salvaguardar el bienestar de los países, y se lleva a un tribunal internacional y va a dictar, obviamente va a dictar sentencia. Los dos países a lo mejor en determinado momento dicen, ok, no, pues se va a México porque México lo capturó, porque cometió más delitos ahí, o se va a Estados Unidos por X o Y circunstancias, razón o motivo, o en determinada tercera situación puede determinar, ok, ni uno ni otro, buscamos un país neutral y que en este caso pues confirme sentencia, que cumpla sentencia en ese país neutral conforme a lo que el Tribunal Internacional en su momento dictó como la sentencia también. Pues pueden ver algunas variaciones en ese aspecto. Les digo, todo pasa por la diplomacia realmente aquí en esta situación. Pero lo ideal primero pues es que en determinada situación se pongan de acuerdo los dos países como tal. Si no se pueden poner los dos países, pues obviamente se van a litigio internacionalmente. Lo mismo pasó con la cuestión pues cuando se estaba peleando, si no mal me equivoco, Uruguay con el Reino Unido, se estaban peleando las islas, no sé si alguien recuerda de las islas también que se estaban peleando en Sudamérica, que decía el Reino Unido son mías, es mi territorio, decía Uruguay no, es que son mías, y obviamente se lo llevaron a tribunales internacionales. Si alguien quiere opinar algo, chicos. Ok, ¿dudas en cuanto a esta quinta fuente? Por mi parte, no. No, por mi parte. No. ¿Nadie más tiene ninguna duda aparte de sus compañeros que han estado participando? Chicos. Ok, perfecto. Entonces continuamos. De hecho, recuerden que... No, profe, porque creo que está todo muy claro. Ok, perfecto. Muchas gracias.
Ok, tenemos una sexta fuente, que son los actos unilaterales de los estados. Nos dicen que se consideran actos unilaterales aquellas manifestaciones de voluntad emanadas del Estado y tienden a producir efectos jurídicos internacionales. Los principales actos jurídicos que se consideran unilaterales son la notificación, la cuestión de reconocimiento, la protesta, la renuncia y la promesa unilateral. Y lo vemos aquí en la cuestión de los tratados internacionales. Obviamente sabemos, ya vimos cómo es el proceso, se negocia, se firma y obviamente pues se notifica, se da publicación. Obviamente aquí va a quedar la cuestión de la discrepancia dependiendo de qué país. En unos, como les comenté, se adopta automáticamente y en otros pues tienen que esperar. En este caso se tiene que modificar una ley o se tiene que promover o promulgar una ley nueva o modificar en su debido momento. Entonces ahí cumple la cuestión de la notificación, el reconocimiento, pues obviamente cuando se firma un tratado, un acuerdo internacional, pues se reconoce como tal por encima de su soberanía, más que nada en la cuestión de la Constitución. Obviamente se da protesta de que se va a respetar en determinado momento. La cuestión de la renuncia, intervienen aquí las cuestiones gubernamentales, cuando en determinado momento algún funcionario de algún tipo de organismo, pues es cuestión de renuncia, obviamente pone por encima los intereses, la cuestión de un universal, más que nada mundial, por sus intereses individuales, la cuestión también de la renuncia en soberanía de los países, que se desconozca a nivel internacional algún presidente o algún gobernador, que se reconozca obviamente por estar violando, cometiendo actos ilícitos que obviamente la misma comunidad internacional pues en su momento le demanda así, o sea, no le es compatible la forma de soberanía internacional, como lo vemos en determinado momento pues, en las dictaduras. Es donde más vemos esa cuestión, lo veíamos con Hugo Chávez, la comunidad internacional no estaba de acuerdo en la forma de gobernar, en la forma de que se estaba pues incurriendo en muchas cuestiones. También en la cuestión cuando estaba Fidel Castro, pues obviamente la comunidad internacional en su momento pues puede pedir por medio de los órganos internacionales la renuncia, porque también así lo demanda el pueblo en determinado momento. Promesas unilaterales, pues obviamente son las que normalmente pueden llegar a hacerse como costumbres, algún tipo de convenio también en cuestión de diplomacia, en cuestión de pues, libre tránsito de mercancías, de personas, a lo mejor no llegan a establecerlo como un acuerdo comercial o como un tratado de libre comercio, pero sí como una promesa unilateral también, en la cuestión también de fronteras. Les platicaba anteriormente la cuestión del agua, qué fue lo que en su momento pues ya se estableció, ya lo dictaminó Estados Unidos, de que no puede, México pues no puede ser uso del agua del río Bravo, al menos que sea hambruna o alguna sequía extrema de sus cultivos, pero pues ellos sí pueden utilizar las aguas del río Bravo para sus riegos, en este caso pues los estados que colindan con la frontera, es una frontera natural. Entonces, obviamente anteriormente era pues una promesa, hoy ya se estipuló como tal a nivel internacional. Ahí pues ya dependió si México acató eso, que pues a la fecha pues sí está haciendo esa cuestión. Otra promesa unilateral es la cuestión también que tiene que ver con el agua, de que pues, en determinado momento nosotros tenemos que cubrir cierta proporción de aguas a Estados Unidos. Uno de ellos también que lo que negoció y que ha sido sino que el único presidente hasta la fecha se puede decir, era moderna de México, Vicente Fox, que logró bajar la deuda externa con Estados Unidos que tiene México. Obviamente se deben de cumplir ciertos acuerdos comerciales en cuanto al agua, pero Estados Unidos había mucha sequía y pidió agua a México y se
pues, se vació la presa del cuchillo, pero pues Fox negoció, ok, te voy a brindar agua, parte de la que tenemos negociado en determinado momento, te voy a pasar tantos metros cúbicos, pero te voy a pasar más y me vas a rebajar tanta deuda externa. Entonces, esa fue la negociación. Entonces, esos son ejemplos, obviamente, de la cuestión de notificación, renuncia, promesa unilateral, y todos esos se consideran actos unilaterales de los estados, y es una fuente de información donde mandan, en este caso, pues cuestiones del derecho internacional público. ¿Okay? ¿Dudas con este número, con la fuente número 6, chicos? No, profe. No, En parte no. No, no, de parte. profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos una séptima fuente, que son los actos de las organizaciones internacionales. Obviamente son decisiones o resoluciones, reglamentos, recomendaciones de órganos internacionales que van dirigidas a los estados miembros. Pues obviamente todo lo que se dictamine en una asamblea, la ONU ya vimos que celebran asambleas en este caso. Pues también cuando hay un tratado comercial de libre comercio, también hay asambleas. Entonces todo lo que obviamente emane de esas asambleas y que estén por regulación, que regulen las organizaciones internacionales. Ya ustedes investigaron cuáles eran las organizaciones internacionales relacionadas, obviamente, al derecho internacional público. Entonces, todo lo que emane de ahí se considera como una fuente del derecho internacional. Obviamente, hay cuestiones de desarmes que en determinado momento dice la ONU, ok, necesitan desarmes a nivel nuclear, pues obviamente lo tienen que acatar pues los países. El país es que en determinado momento no lo acate como sí, pues obviamente lo va a ver mal pues la comunidad internacional en su debido momento. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. En unos momentos más les envío el link para la tercera y última sesión del día. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en unos momentos más. Ok, profe. Ok. No, profe. Ok. Gracias, chicos. Nos vemos en un ratito más. Sí. Ok. Ok, profe. No, no estaba preguntando algo, pero no.